Dios te bendiga en este día. Es un gusto poder saludarte y darle un saludo a la Iglesia Espada del Espíritu de aquí de Tecash y a todos los que nos escuchan, amigos, hermanos. Dios te bendiga. Es un tiempo hermoso para recibir palabra y yo sé que esta palabra de Dios te va a bendecir. ¿A cuántos de ustedes les gustan las garantías? Las garantías cuando vas a ir a comprar un producto, tal vez un celular, un televisor, una computadora. La gente siempre quiere tener garantías de lo que compra, garantías en la vida. Y no es que sea malo, de hecho no es malo, pero no todas las garantías son buenas o lo que te ofrecen lo van a cumplir. Muchos quieren garantías, ¿verdad?, en productos. Otros quieren garantías en el amor. Y a veces con las palabras, con obsequios, piensan que pueden tener la garantía del amor de una persona. Otros quieren garantías en su salud y a veces por un lugar prestigioso, una clínica prestigiosa o por medicamentos caros, a veces uno puede pensar que eso va a garantizar que te curen. Otros quieren garantías en relación a su vida y contratan seguros de gastos médicos, seguros de vida. Y qué decir de las mujeres, ¿verdad?, que quieren la garantía de su belleza y a veces invierten en productos muy caros. Y esto nos lleva a entender que el ser humano quiere sentirse seguro, quiere sentir garantías en lo que hace, en lo que invierte, en lo que compra. Yo te voy a hablar en esta hora de un joven llamado Josué, a quien Dios le dio garantías. Pero estas garantías sí son efectivas. ¿Y por qué digo sí son efectivas? Porque esas garantías aplican para ti y para mí. Pero como toda garantía que se te ofrece, en el caso de un objeto que un vendedor te dé, las garantías tienen condiciones. Porque si no las cumplimos las condiciones, la garantía no aplica. Pues en la vida de Josué fue siervo de Moisés, dice la Biblia. Un joven que aprendió de un gran hombre de Dios. Aprendió estando al lado de Moisés. Caminó con Moisés y vio cómo Dios respaldó a Moisés a causa de su obediencia, a causa de creerle a Dios. Pero el tiempo de Moisés había pasado. Dios lo llama, dirigió un tiempo al pueblo de Israel, y ahora era tiempo de que Dios levantara a otro varón. Y Dios llama a Josué. Y cuando Dios llama a Josué, lo mira y tiene un encuentro con él. Le habla de los planes que Dios tenía para Josué y para todo el pueblo. Pero cuando Dios busca a Josué, mire qué hermoso es el Señor. No solo le va a demandar cosas en su vida, sino que también le da garantías para que Josué supiera que iba a caminar con Dios y que Dios todo lo que le pedía lo iba a lograr porque tenía un respaldo de Dios. La Biblia enseña en Josué capítulo 1 que Dios le dice a Josué: prepárate, Josué, porque la tierra que les he prometido se las voy a entregar. Pero para que yo se las entregue, dice el Señor, ustedes tendrán que cruzar el río Jordán. Josué escucha esta palabra, presta atención. Pero Josué atiende a las condiciones que Dios le empieza a dar. Le dice: prepárate. Y no solo le dice prepárate, porque hay una prueba que pasar. Hay que cruzar el río Jordán. Para poder conquistar la tierra hay una prueba. En esta hora yo te digo, y nos dice el Señor, que nosotros tenemos promesas maravillosas como le dieron al pueblo de Israel. Hoy tú y yo somos el Israel del Señor. Y dice el Señor: prepárate para alcanzar lo prometido. Pero para eso hay que cruzar un Jordán. Hay pruebas que atravesar, pero tenemos garantías, iglesia. Así como le dieron a Josué garantías, Dios en este día nos va a hablar de las garantías que nos da como hijos de Dios.
En el versículo 3 nos dice que Él les iba a entregar la tierra prometida, que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel la tierra prometida. Pero ellos se tenían que atrever a creerlo. Dice en el versículo 3 que todo lugar que tocaran sus pies se los iba a entregar. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que nosotros tenemos que creer, tenemos que conquistar, tenemos que tocar vidas. Tal vez tú estás peleando por la vida de tu esposo, de tu hijo, que tal vez reniega de Dios, tal vez de un amigo. Tú estás peleando porque alguien crea, pero tú tienes que confiar y atreverte a creer que Dios lo va a hacer. No dudar que Dios va a transformar esas vidas. Necesitamos conquistar, necesitamos tocar por medio de la fe, ir y tocar una puerta, ir y hablarles, ir y decirles que Dios tiene algo diferente para sus vidas. El pueblo de Israel recibió la promesa. Josué recibe esta promesa y la cree. Y por eso Dios le dice: prepárate. Pero no solo te pido que te prepares, le dijo el Señor, porque te voy a entregar la tierra. Ahí vemos la garantía que Dios le empieza a ofrecer a Josué. Luego podemos ver que el Señor les dice que el territorio que van a tener se va a extender, se va a ampliar. Dios se encarga de especificarles en el versículo 4. Su territorio, les dice, va a ser amplio, va a abarcar. Yo te digo en esta hora, iglesia, que nuestro territorio, el Señor nos ha dicho que esta ciudad es de Él, es para Él, y tú y yo tenemos que levantarnos y conquistarla. Nuestro territorio se va a expandir porque es el reino de Dios que se va a expandir en esta ciudad y sus alrededores y todo México, en el nombre de Jesús. El territorio se va a expandir, iglesia. El Señor ya lo estableció, el Señor ya lo dijo. El Señor se encargó de decirle al pueblo de Israel que había una amplitud. Y el Señor nos ha dicho en estos tiempos que es tiempo de avivamiento para esta ciudad. Es tiempo ya, la cosecha está lista. La gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Y tenemos esa garantía, iglesia. Tenemos la garantía de parte de Dios que Él va a ser el que va a convencer a las personas. Pero tú y yo tenemos que atrevernos a conquistar el territorio. Tu familia, tus amigos van a creer, pero conquista el territorio. Otra garantía que le da Dios a Josué en el versículo 5, le dice: nadie será capaz de enfrentarse a ti. Cuando dice que nadie será capaz, es que nadie lo iba a detener a Josué. Que Dios se va a encargar de que no fracases. Dios se va a encargar de ayudarte a avanzar en el reino de los cielos. Pero las garantías, como mencionábamos hace un momento, requieren condiciones para que se cumplan. Y en el versículo 6, Dios le da otra condición a Josué. Le dice: sé fuerte y valiente. Tú lo harás, Josué. Le dice, Dios te habla personalmente y me habla personalmente en este día. A ti y a mí el Señor nos dice: sé fuerte y valiente. No debemos de escondernos del Señor cuando Él nos demande algo, porque el Señor ya nos miró, ya nos escogió para esta gran comisión, para hablar de su palabra, para que vivamos en el reino de Dios. Y yo te digo en esta hora, como le dijeron a Josué: sé fuerte y valiente. Y mira que Dios no se lo dice una sola vez. Dios se encarga de que Josué comprenda y entienda y reciba esta palabra. Y en esta porción 3 veces le repite la misma frase. En el versículo 6, en el 9 y en el 18 le dice a Josué: sé fuerte y valiente. No te escondas, porque Dios ya te escogió.
Pero ante esta condición, Dios le da otra garantía. Y la garantía que Dios le daba a Josué, dice, es que iba a ser de bendición. El versículo 6 dice: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Dios ya te escogió. Ya te escogió para hacer bendición a tu familia. Tú no puedes decir que otro les predique, que otro ore por ellos, que otro ore por mis amigos, porque Dios ya te escogió a ti. Tú lo harás, dice el Señor. Le dijeron a Josué: tú vas a ir delante del pueblo, pero tienes que ser fuerte y valiente. Iglesia, Dios ya nos llamó para esta ciudad. Tenemos que ser fuertes y valientes. No renegar, no decir después, no decir otro día lo voy a hacer. Es ahora que tenemos que levantarnos por nuestra ciudad. Después Dios le sigue hablando a Josué y te sigue hablando a ti y a mí en esta hora. El versículo 7 dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le dice a Josué: mira, tú vas a hacer esto, te voy a entregar la tierra prometida. Tienes que ser fuerte y valiente. Pero el versículo 7 le especifica a Josué que tenía que tener mucho valor. Ahora, no solo valor, mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de Moisés, toda la palabra de Dios, para que no se apartara en nada. Mira, que para obedecer la palabra de Dios en verdad tenemos que tener valor y firmeza, porque van a venir personas que te van a querer desanimar. Van a venir personas, voces a tu mente del enemigo que te van a decir: mira, a todos les está yendo mal. ¿Y si te enfermas? ¿Y si se te enferma tu hijo? ¿Qué vas a hacer? Pero la palabra del Señor no nos dice que debemos de dudar, sino que por lo contrario debemos ser firmes. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de tener mucho valor? ¿Para ir y pelear? ¿Para ir y gritarle a alguien? No, iglesia. La Biblia dice que el valor y la firmeza deben estar en nuestra vida para poder obedecer toda la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos da esta condición como se la dio a Josué, inmediatamente Dios también le declara una garantía. Josué, si tú haces eso, iglesia, si tú haces eso, dice en el versículo 7, también Dios le dice: te voy a prosperar en todo lo que emprendas. Dios está diciendo: te voy a dar éxito. Pero no el éxito del mundo, iglesia, sino el éxito de parte de Dios. La bendición de Dios, la que no añade tristeza. Esa es la que Dios le estaba diciendo a Josué. Esa es la garantía que tú y yo hoy tenemos, iglesia. Cuando caminamos en los principios de Dios, cuando nos esforzamos, cuando somos firmes. Muchas cosas ahora vienen en el mundo ofreciéndonos lo malo como bueno. Pero Dios dice que seamos firmes en mantenernos viviendo los principios de su palabra, porque solo ahí vamos a experimentar la verdadera prosperidad que Dios nos da. En el versículo 8 también le especifica otra condición a Josué y le dice: habla, declara la palabra. Dice que nunca se aparte de su boca este libro. ¿Sabes qué está diciendo esto? No es que lo agarre nada más, no es que lo lea como una historia la palabra, sino que en nuestra boca esté siempre declarar la palabra de Dios. Siempre estemos creyendo, y ante cualquier circunstancia no hablemos como cualquier persona habla. Hay una situación quizá ahora en tu casa, alguna situación difícil, una situación de enfermedad. ¿Qué vas a hablar, iglesia? ¿Qué vas a decir cuando veas la circunstancia contraria a la que quieres vivir? ¿Vas a aceptarla? ¿Vas a conformarte? ¿O vas a declarar lo que la palabra dice? Por eso le dijo
Dios a Josué: nunca, nunca, ni un día, ni un instante, se debe apartar, se apartará, le dijo, de tu boca la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hablar como Dios. Hablar las cosas que no son como si fuesen. Declarar palabras de vida. Hablar lo que Dios ha dicho para nosotros. Declarar sanidad. Declarar que el Señor está con nosotros. Declarar que Él es nuestra fortaleza. Declarar que no tenemos espíritu de temor, sino Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso el Señor se encarga de decirle a Josué. Es como que te diga a ti y a mí: cuidadito, hijo. Cuidadito, hija, que hables otra cosa. Porque cuando hablamos otra cosa, estamos creyendo no lo que está escrito, sino lo que la mayoría de la gente piense. Pero la garantía viene, iglesia. La garantía también nos es dada, como se la dieron a Josué. Y le dice: si tú hablas, si tú confiesas la palabra, si tú la meditas, si no te pones a pensar otras cosas ociosas, si no te pones a pensar en malas noticias, sino que meditas en mi palabra, dice el Señor, la recompensa es que hará prosperar nuestro camino. Dice la Biblia que prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Cómo no nos va a ir bien, verdad? Si estamos caminando en el principio de Dios. En el versículo 9 hay otra condición. Le dice: quiero que seas fuerte. Se lo vuelve a repetir: quiero que seas valiente. Pero le añade esto el Señor y le dice a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo ni te desanimes. Para poder lograr esto, iglesia, solamente tiene que ser escuchando la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y le dice Dios a Josué: necesito que seas fuerte. Necesito que no tengas temor. Necesito que no te desanimes. Porque para alcanzar las promesas de Dios se requiere firmeza. Se requiere no tener temor. Se requiere no vivir con los ojos de la vista. Se requiere vivir con los ojos de la fe. Y Dios le empieza a dar todas estas condiciones a Josué, que son las mismas que hoy nos da el Señor. Porque el Señor nos quiere ver alcanzando promesas que nos ha dado. Y ante esta condición también le vuelve a dar otra garantía al Señor. Le dice: no temas, no tengas miedo, no te desanimes. Y le dice: porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. El Señor dice: ¿por qué te vas a tener temor? ¿Por qué te vas a sentir solo? Si tú alguna vez has declarado: me siento solo, estoy solo, cancela eso de tu boca. Quítalo de tu mente, porque no es verdad. La palabra de Dios enseña que el Señor va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. No estás solo, iglesia. No estás solo, amado, amada hija de Dios. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, Él y tú son mayoría. Aleluya. Ahora, cuando Dios le entrega estas condiciones a Josué y estas garantías, Josué tuvo dos opciones. La primera, escucharlas, tal vez decirle a Dios que están muy bonitas y hasta allá. Y la segunda, creerlas y actuar. Y Josué, déjame decirte que la Biblia enseña que Josué, cuando escucha toda esta palabra que Dios le revela, Josué lo cree, lo recibe. Inmediatamente la Biblia dice que al día siguiente ordena a los jefes del pueblo que vinieran al campamento y les dice que prepararan provisiones, porque dentro de 3 días iban a cruzar el Jordán. ¿Qué hace Josué? Josué no se queda solo con la palabra. Josué la cree y actúa. Y le dice al pueblo: prepárense
preparen provisiones porque ya vamos a enfrentar la prueba. Y cuando Josué les dice prepárense, Josué no estaba pensando a ver si podemos cruzar el río. ¿Será que lo logremos? Josué creyó que el pueblo iba a cruzar, porque tomó todas las condiciones que Dios le dio, pero también todas las garantías que Dios le dio. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con las condiciones y las garantías que Dios nos da? Yo te digo en esta hora que podríamos escuchar garantías de todo tipo en este mundo, pero las únicas garantías infalibles son las de Dios. Son las que Dios nos ha entregado. Y yo te digo en el nombre de Jesús, que seamos una generación como Josué. Josué declaró un día: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo te digo en esta hora, toma las garantías de Dios, pero también toma las condiciones de Dios, porque las condiciones de Dios no son para hacernos mal, sino para llevarnos al cumplimiento de todas las promesas. La Biblia enseña que más adelante, al tercer día, como dice la Biblia, viene adelante la prueba. Josué la enfrenta y la Biblia enseña cómo Dios respalda a Josué. Logran cruzar, el Jordán se abre, logran cruzar. Y más adelante la Biblia enseña cómo Dios le entrega la ciudad de Jericó, una supuesta ciudad que era imposible conquistar. Pero cuando Dios tiene un plan para ti, déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Dios no tiene nada imposible. Dios va a traer a sus pies a tu familia. Y si tú tienes luchas que has pensado que son imposibles vencer, que has pensado que será difícil que yo pueda cambiar, que yo pueda avanzar, echa fuera todo ese pensamiento, porque el que te va a respaldar, el que va a hacer en ti lo imposible, es el Señor. Confía en la fuerza y sabiduría de Dios. No confíes en tus fuerzas. Si Josué hubiera confiado en sus fuerzas, Josué ni siquiera hubiera convocado al pueblo. Josué ni siquiera le hubiera dicho al pueblo: prepárense porque hay que cruzar el Jordán. Pero Josué creyó. Así, porque le dijo Dios: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Y sabes cómo Dios estuvo con Moisés? Dios estuvo con Moisés manifestándose con poder, manifestándose con gloria. Cuando Dios acompañó a Moisés, nunca lo hizo a escondidas, sino que Dios peleaba delante de Moisés y de todo el pueblo. Y Josué, que había caminado con Moisés, que le había servido a Moisés, Josué creyó que Dios iba a estar con él como estuvo con Moisés. Yo te digo, iglesia, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él va a estar con nosotros así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué. Pero tomemos las condiciones y las garantías que el Señor nos habla en su palabra. La presencia de Dios es la que nos dará el valor para creer en lo imposible, para creer en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, déjame decirte, iglesia, no son humanas, no son superficiales. Las promesas de Dios no las alcanza una persona por ser hábil. Son sobrenaturales, son intervenciones divinas de parte de Dios, sus promesas. Y para poder tomarlas, lo que nos va a dar el valor es tener al Señor con nosotros todos los días. Es tomar su palabra y meditarla como le pidió Dios a Josué. Cree en todas las promesas que Jesús te ha dado, pero sobre todo, porque si esta no la crees, te será difícil creer las demás. Cree con todo tu corazón que el Señor está contigo todos los días, donde quiera que vayas. Nunca más estarás solo, porque el Señor está contigo. Si tú puedes creer esta promesa, entonces podrás creer todas las demás. Pero si tú tienes temor o sientes que Él no está, entonces no puedes trascender tu fe. Cree
Iglesia, el Señor está con nosotros a donde quiera que vayamos. Dios se quiere manifestar en tu vida y en mi vida. ¿Sabes cómo? Con hechos poderosos. Dios quiere glorificarse en tu vida. Pero para esto, te vuelvo a decir, tú y yo tenemos que creer en las garantías y caminar en las condiciones que el Señor nos da. Josué experimentó el respaldo de Dios. ¿Sabes qué hermoso es vivir en el respaldo de Dios? Para eso fuimos llamados, iglesia, para caminar en el respaldo de Dios. Yo sé y declaro en el nombre de Jesús, de que todas las personas que me escuchan, Iglesia Espada del Espíritu también, todos nos levantamos en esta hora creyendo y declarando que así como Dios estuvo con Moisés y estuvo con Josué, ahora para este día, para este tiempo, para esta generación, el Señor está con nosotros y nosotros respondemos a su palabra y nosotros nos preparamos para seguir avanzando, para conquistar la tierra prometida que el Señor ya nos ha entregado. Amada iglesia, levántate en este día, no te agobies, no te duermas, sino que cree, avanza, prepárate, porque hay pruebas que pasar, pero en el nombre de Jesús yo creo que así como el Jordán se abrió, se abren puertas de bendición para la iglesia, se abren puertas de bendición para tu vida, se abren puertas de bendición para tus hijos en el nombre de Jesús. Y lo que habías tanto esperado, el Señor lo hará, pero camina en las condiciones y recibe las garantías que el Señor hoy nos entrega por medio de su palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro que somos la generación que conquista, somos la generación que alaba, somos la generación que publica sus hechos poderosos, somos la generación que ve milagros, sanidades y prodigios en el nombre de Jesús. Somos esa generación que Dios preparó para anunciar sus virtudes. Para este tiempo y para esta hora nacimos. En el nombre de Jesús, yo declaro que somos esa generación que entra en totalidad a su Canaán, entra a la tierra prometida. Que el Señor te bendiga, conquista, cree, el Señor está contigo.